Masejet Nazir Daf Yudale Amud Aleph 14a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Bae Raba, Amar Hareni Nazir leachar esrim yom, umeachshav meayom. Mahu, Kevan de aler meabe esrim lo shalmin, lo jailin, o Dilma, Kevan de itle gidul sear lebasov jailin. Raba tiene la siguiente duda: ¿qué pasa a una persona que viene y dice, voy a ser Nazir después de 20 días? Y adicionalmente aumenta también que también va a ser Nazir de 100 días. ¿Sí? Entonces, en este caso, básicamente se comprometió por dos Nezirut. El primero, voy a ser Nazir Stam después de 20 días. Y Nazir Stam, ¿cuántos días es? 30 días. Y el segundo es, voy a ser Nazir de 100 días. Y no especificó cuándo va a empezar. Entonces, la pregunta es la siguiente. No hay duda que el primer Nezirut después de 20 días ya recae. ¿Sí? La pregunta es si el segundo Nezirut de 100 días puede empezar a contarlo de inmediato, de tal manera que cuenta 20 de una vez para aprovechar esos 20 días. Después hace los 30 del primer Nezirut y después 80 de lo que le queda del segundo Nezirut, porque ya contó 20. O decimos que esos 100 días de Nezirut que tiene que hacerlos consecutivos y no puede interrumpirlos en la mitad. Se podemos decir que tiene que hacerlo consecutivo y no puede interrumpirlo en la mitad. O por otro lado podemos decir que se puede interrumpir en la mitad. ¿Por qué? Porque de por sí también lo que va a tener que hacer después, la segunda mitad es 80. Y 80 es mucho más de la cantidad mínima de sear, de Gidul Sear, que son lo mínimo para dejarse el pelo para el Nazir. ¿Cuánto es? 30 días. Aquí tiene mucho más de eso, porque va a tener 80 días. La pregunta es si se puede o no se puede. O sea, si se puede empezar de inmediato esos 20 días y después contar 80 o no. Esa es la duda de Raba. Vetibayele Nezirut Muetet. Pregunta la Gemara, ¿por qué Raba pregunta el caso que dijo voy a ser Nazir después de 20 días? Y el segundo Nezirut es un Nezirut de 100 días. ¿Por qué no dice un caso más sencillo que va a ser Nazir después de 20 días y el segundo Nezirut es otro Stam Nezirut de 30 días? De tal manera que ahorita tiene duda que el primer Nezirut va a empezar cuando después de 20 días. Y el segundo Nezirut, la pregunta es si puede empezar a contarlo de inmediato para poder hacer 20 y 10 después. ¿Por qué tiene que llegar un Nezirut de 100 días, que sea el segundo? ¿Por qué no un Nezirut normal? Dice la Gemara, Jada migo, Jada kamibayale. Intim tzelomar Nezirut muedet que van de asara y mudei teren. Los aliklehalen asara, Badai Nazir meayom que van de itle tamnin yamil basov, sarkinle olo. Dice la Gemara, en verdad, dentro de la duda de Raba está de una vez esta duda también. Y la Gemara explica, la duda de Raba es la siguiente. En verdad la duda empieza en un caso de una persona que recibe Nezirut de 30 días, después de 20 días, después de 20. Este es el primer Nezirut y el segundo Nezirut es de 30 días. Y la duda es si puede empezar esos segundos Nezirut de inmediato para ahorrarse 20 días y después 10 días después de esos 30 días de Nezirut. Si se puede o no. Pero él sigue diciendo, también si tú vienes y me dices que eso no es suficiente, ¿por qué? Porque en este caso va a complementar el Nezirut de los 20 días que ya cumplió con 10 días adicionales, y 10 días adicionales no es suficiente como mínimo de Nezirut, porque el mínimo de Gidul Sear, el mínimo de crecerse el pelo, ¿cuánto es? 30 días, y aquí nada más ¿cuánto va a haber? 10 días, entonces puede ser que en este caso no va a servir. También si en este caso no va a servir, ¿qué pasa en un caso que la persona dice, voy a ser Nazir por 30 días en 20 días, ¿sí? Y adicionalmente voy a hacer Nazir 100 días. En este caso puede ser de que sí vamos a poder permitirle que cuente 20 y después 80, porque después va a tener 80 y 80 es mucho más de 30. Se puede ser que sirve o puede ser que también en este caso no sirve, porque puede ser que decimos que cuando la persona dice 100 días se refiere a 100 días consecutivos y no son consecutivos. Entonces básicamente dentro de la pregunta de Raba está incluida también la pregunta del caso de 30 y 30, o sea que los dos Nezirut son de 30, y solo que Raba aumenta, también si me dice que en 30 y 30 no sirve, porque va a quedar 10 días después, ¿qué va a pasar en el caso que es 30 y 100? Sigue diciendo la Gemara, 20, Inzelomar Haile, Amar Hareni Nazir leachar esrim yom, umeachshav Nezir olama, Mau, mi Haila ale olo. Dice la Gemara, también si vienes y me solucionas esta duda y me compruebas que cuando una persona viene y dice voy a hacer Nazir después de 20 días, por 30 días, y después adicionalmente decimos que la persona viene y dice voy a hacer Nazir 100 días, que tú me dices de que en este caso no hay ningún problema que empiece a contar los primeros 20 días como parte de esos 100 y después tiene que hacer 80 y no hay ningún problema con eso. ¿Qué pasaría en el siguiente caso? Que la persona dice voy a hacer Nazir después de 20 días, o sea que después de 20 días tiene que ser Nazir de 30 días. Y voy a hacer también Nazir Olam. ¿Qué es Nazir Olam? Nazir eterno, ¿sí?
Entonces dice la Gemara, la pregunta es, si el Nazir Olam recae de una vez, ¿sí? Y después de 20 días para que cuente los 30 días y después vuelve a Nazir Olam, o en este caso decimos de que, un segundito, podemos decir que cae de inmediato, o podemos decir de que en este caso no recae de inmediato. ¿Por qué? Porque puede ser cuando la persona está haciendo Nezirut Olam, si quiere que sea un Nezir Olam consecutivo. Entonces no empieza este Nezir Olam, ¿hasta cuándo? Hasta después que acaban los 30 días. ¿Sí? Esa es la duda de la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Intim tzelomar haja que van de efsharle y chule haila. Amar harin nazir shimshon leachar estrim yom. Umeachshav nazir stam. Mau. Aja lo efsharle chule mi haila o lo. Dice la Gemara. Y si decimos en esta duda de que cuando la persona dice voy a hacer nazir después de 20 días y también voy a hacer Nazir Olam, de que en este caso venimos y decimos que ya que la persona puede ir donde un jajam para anular el Nezirut Olam, el Nezirut eterno, ¿sí? Entonces, ya que puede anularla, entonces decimos en este caso que si empiece una vez el Nezirut Olam, de inmediato sus primeros 20 días, pare, haga 30 días y sigue con el Nezirut Olam. ¿Por qué? Porque ya que puede anularlo, puede ser que nunca se va a parar, porque puede ser que empiece a hacer 15, 20 días y después lo anule y después cumpla con los otros 30 días y sale que nunca lo paró y por eso recae. Entonces dice la Gemara también, si decimos de que recae, puede ser que recae porque una persona puede y anularlo y sale que nunca va a parar, nunca se va a interrumpir. ¿Qué pasaría en el caso que la persona viene y dice voy a hacer Nazir Shimshon, que también es un Nezirut eterno, pero la diferencia es que no se puede anular el Nezirut Shimshon? La diferencia de Nezir Olam, que sí se puede anular, Nazir Shimshon no se puede anular. Entonces, ¿qué pasa si la persona viene y dice voy a hacer Nazir Shimshon después de 20 días y también voy a hacer Nazir Stam? La pregunta es, si en este caso, ya que no se puede anular, entonces decimos que no. Un segundito. Sí, entonces ya que nunca se puede anular, entonces decimos de que recaen los 30 días de inmediato, ¿sí? O decimos de que no se puede, no recaen, o sea, en este caso es al revés, si nos damos cuenta. Este último caso es que la persona dijo, voy a hacer Nazir Shimshon después de 20 días, que es un Nazir eterno específico, especial, después de 20 días, y adicionalmente voy a hacer Nazir Stam. La pregunta es, en 20 días seguro va a ser Nazir Shimshon, y Nazir Shimshon no se puede anular. La pregunta es si el Nazir Stam, los 30 días, puede empezar a contarlos de inmediato para tener 20 días, o decimos que no los cuente. ¿Por qué? Porque ya que nunca lo va a poder culminar esos 30 días, porque normalmente uno los puede culminar porque hace 20 y después hace 10, o después hace algo, pero aquí no va a poder hacer 10 porque después de los 20 días, ¿qué va a hacer? Nazir Shimshon para toda la vida, entonces nunca va a poder complementar el primer Nezirut, entonces puede ser que no recae. La Gemara se queda en duda con estas preguntas. Dice la Gemara lo siguiente, próxima pregunta, Amar que Moshe Beshiva Beadar Mai. Una persona que viene y dice, voy a hacer como Moshe el 7 de Adar. Y explico, el 7 de Adar, como sabemos, es el día del fallecimiento de Moshe Rabbenu y al mismo tiempo el día de nacimiento de Moshe Rabbenu. Y era muy común normalmente que cuando se fallecía alguien un jajam como Moshe Rabbenu, que muchas personas dependían de él y lo querían, sufrían muchos por él y por lo tanto mucha gente se hacía nazir por el sufrimiento y por el dolor que tenían. Entonces una pregunta que vino y dijo, como Moshe el 7 de Adar, el 7 de Adar, ¿qué pasó? Muchos hicieron nazir porque fue el día de fallecimiento, pero también fue el día del nacimiento, que ahí no es nazir. Entonces, ¿qué se hace en este caso? La Gemara se queda en duda. Bien, la Gemara dice, Pshot minayu katmaita, hareni nazir lachar estrim yom meachshav me'ayom, mone estrim v'achar kach mone sheloshim v'achar kach mone shemonim kedei lashlim nezirut rishona. La Gemara ahorita sí trae una solución para la primera pregunta que teníamos, porque en la varita está escrito lo siguiente, una persona que dice, voy a hacer nazir por 30 días, sí, nazir stam, después de 20 días, y adicionalmente voy a hacer nazir 100 días, dice la varita, los primeros, después de 20 días es el nazir de 30 días y los primeros 20 días ya puede ser nazir de los 100 y después complementa los otros 80. Significa que una persona cuando cuenta los 100 no tienen que ser consecutivos, sino puede ser 20 y 80 y así nos soluciona la primera pregunta que teníamos dudas sobre ella. Ok, ahorita la Gemara viene y se enfoca en lo que mencionamos, en el caso que mencionamos al final de la Mishnah. En la clase anterior, al final de la clase anterior, que mencionamos una persona que dijo, voy a ser nazir, escuchen bien, cuando tenga un hijo varón, un hijo, ¿sí? Voy a ser nazir cuando tenga un hijo. Y adicionalmente, voy a ser nazir también. O sea, el primer compromiso es, voy a ser nazir, lo condicionó cuando tenga un hijo. Y después aumentó, y voy a ser nazir también. Nazir normal, voy a ser nazir. Entonces, ¿qué pasó?
la persona todavía no tuvo el hijo. Entonces empezó a contar el Nezirut por el Stam, para cumplir el segundo compromiso. Y después de 15 días, ¿qué pasó? Le nació un hijo. ¿Qué hace en este caso? Dice la Mishnah, ya que su primer compromiso era prioridad, lo del hijo, y ya le nació el hijo, pues tiene que parar después de 15 días y empezar con los 30 días por el compromiso del hijo, y después complementa los últimos 15 días que le faltaban. ¿Sí? Y trae al final los korbanot, y trae los dos korbanot por los dos nezirut, por los dos nazir que hizo. Dice la Gemara lo siguiente: Nitma bime beno. Rabbi Yohanan Amar Soter, Resh Lakish Amar no Soter. ¿Qué pasa en este caso? Otra vez, la persona empezó a contar 15 días en el ejemplo que dimos. ¿Por qué? Por el segundo compromiso que tenía. Después tuvo un hijo, entonces contó 30 días por el compromiso del hijo, que era el primero. Tenía prioridad en eso. Después complementó 15. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Un nazir normalmente se puede purificar a un muerto o no se puede purificar a un muerto. Si se purificó a un muerto, ¿qué pasa? Se tumban todos los días que hizo hasta ahorita. ¿Qué pasa si este nazir se impurificó con un muerto mientras que estaba cumpliendo el compromiso de nazir por su hijo? O sea, en los 30 de la mitad. Obviamente, eso tumba los días que estaba haciendo de nazir por su hijo. Pero la pregunta es si también tumba los 15 primeros que eran de otro nazir o no los tumba. Entonces Rabbi Yohanan dice que también los tumba, y Resh Lakish dice que no los tumba. Nada más tumba los días que estaba contando por el compromiso de su hijo, porque está dentro del nazir. Y la Gemara explica: Rabbi Yohanan Amar Soter, Han Nezirut Arichtai, Resh Lakish Amar no Soter, Nezirut de Lejud, Vedibre Lejud. Rabbi Yohanan dice que sí contradice y sí tumba todos los días completamente. ¿Por qué? Porque él dice, básicamente, aunque está ahorita en el Nezirut por su hijo, pero está básicamente en la mitad, nunca ha complementado el Nezirut de los 15. Entonces, básicamente, como un Nezirut largo que va a ser, y por lo tanto, cuando se impurifica aquí, tumba todo, el de su hijo y el compromiso y también el compromiso regular de Nazir. Sin embargo, Resh Lakish dice, no, nada más tumba el de su hijo. ¿Por qué? Porque se encontraba dentro de los días de su hijo. O sea, aunque no ha complementado el otro, pero se encuentra dentro del nazir de ¿qué? De su hijo. Por lo tanto, nada más tumba el nazir de su hijo y no tumba el nazir regular de los primeros 15 días. Sigue diciendo la Gemara. Cuando una persona, una pequeña introducción, cuando una persona está impura con negatzarat, ¿qué es negatzarat? Lepra. ¿Sí? Entonces no puede contar días de nazir. O sea, si él se comprometió a hacer 30 días de nazir y tiene tzarat, no puede contar. Pero si ya empezó a contar y tiene tzarat y se impurifica con tzarat, no tumba los días, sino nada más interrumpe de contar. Y cuando ya se purifica, vuelve a contar. O sea, a diferencia de la impureza de muerto, que no nada más que para de contar, sino también se le tumba todo lo que estaba hecho hasta ahorita. Respecto a tzarat, cuando tienes impureza de tzarat, ¿qué decimos? Que no interrumpe, pero no tumba. Esa es la regla. Bien, la Gemara dice lo siguiente: Nitma bime tzarato. Rabbi Yohanan Amar Soter, Resh Lakish Amar no Soter. ¿Qué pasa si un nazir, ¿sí?, está en la mitad de su lapso, de los 30 días? Contando 30 días, ¿sí? Está en los 15 días, está en la mitad. Y se impurificó con tzarat. Entonces, ¿tumbó los 15 días que hizo hasta ahorita? No los tumba, pero tiene que interrumpir y esperar que se purifique para contar los otros 15. ¿Qué pasa mientras que tenía tzarat, mientras que tenía la lepra? ¿Sí? Se impurificó como un muerto. ¿Entendieron el caso o no? 15 se impurificó como un muerto, muy bien. Entonces, en este caso, el hecho que se purificó como un muerto cuando no está contando el nazir, ¿causa que se tumben los días o no se tumban los días? Dice la Gemara Majloket. Rabbi Yohanan dice que se tumban los días y Resh Lakish dice que no se tumban los días. Y la Gemara explica: Rabbi Yohanan Amar Soter de Ame Nezirut Kai. Resh Lakish Amar no Soter Tzarat Lejud, un Nezirut Lejud. Rabbi Yohanan dice que si se cae y tumba todos los días de Nezirut en este caso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo está entre los 30 días que está cumpliendo. Sí, está interrumpiendo la mitad, pero no ha cumplido los 30 días. Ya que se encuentra en la mitad, entonces decimos que cuando se impurifica con el muerto, aunque no se están contando esos días porque está impuro también de Tzarat, decimos de que se tumban todos los días de Nezirut. Sin embargo, Resh Lakish viene y dice, no se tumban los días de Nezirut. ¿Por qué? Porque no está contando los días de Nezirut ahorita. No se encuentra en Nezirut, aunque está aunque ya contó parte, pero no está contando. ¿Por qué? Porque está impuro por Tzarat y por lo tanto se encuentra en momento de Tzarat y por lo tanto en Tzarat no se encuentran los Nezirut, por lo tanto eso no tumba los primeros 15 días que hizo.
Entonces, básicamente tenemos aquí dos discusiones entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que en ambas Rabbi Yohanan me dice que sí tumba, ¿sí? Es estricto y me dice que sí tumba todo, y Resh Lakish dice que no me tumba. La pregunta es por qué necesitamos dos discusiones. Tenemos respecto a Tzarat y tenemos respecto a un Nazir que se encuentra, en el caso que empezó un Nezirut por 15 días, pasó a otro de 30 días y se purificó en la mitad de 30 días. Obviamente estos 30 días sí lo tumba en este caso, pero la pregunta es si tumba también los primeros 15 días o no. Ese es el primer caso, que Rabbi Yohanan dice que sí tumba y Resh Lakish dice que no tumba. Entonces tenemos dos discusiones, que en ambas discusiones Rabbi Yohanan dice que sí tumban todos los días y Resh Lakish dice que no se tumban todos los días. La pregunta es por qué necesitamos estos dos casos. Dice la Gemara Utzriha, de Itmar beha kamaita beayama Rabbi Yohanan soter שם נזירות אחת היא, אבל בה הם המודל לריש לקיש, נזיר לחוד וצרת לחוד, ויתמר בה כמה ריש לקיש, אבל בה הם המודל לרבי יוחנן, צריכה. Dice la Gemara, necesitamos los dos casos. ¿Por qué? Porque si te hubiese dicho nada más el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Cuando la persona estaba cumpliendo el Nazir por el Nazir regular y empezó 15 días y después empezó a hacer 30 días de Nazir de su hijo y ahí fue cuando se impurificó. Ahí es cuando puede ser que Rabbi Yohanan dice que tumba todo. ¿Por qué? Porque efectivamente está dentro de todo un Nazir, aunque son dos lapsos de Nazir por dos cosas diferentes, pero está dentro de Nazir todo el tiempo. Ahí es cuando dice Rabbi Yohanan que tumba todo. Pero en el último caso que está con tema de Tzarat, puede ser que ahí Rabbi Yohanan va a estar de acuerdo con Resh Lakish, que ya que se encuentra en Tzarat y no se encuentra en Nezirut, porque no está contando Nezirut, puede ser de que ahí no va a tumbar nada. Por eso necesitamos decir también el segundo caso, para decirte que Rabbi Yohanan también en el segundo caso dice que tumba todo. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más el segundo caso, hubiese dicho que ahí es cuando Resh Lakish viene y dice que no se tumba. ¿Por qué? Porque efectivamente se encuentra en Tzarat y no en Nezirut y no se están contando. Pero en el primer caso que se encuentra en Nezirut, puede ser que ahí también Resh Lakish va a estar de acuerdo con Rabbi Yohanan que se va a tumbar todo. Por eso necesito decir en los dos casos que en ambos casos Rabbi Yohanan dice que se tumba todo y en ambos casos Resh Lakish dice que no se tumba todo. Sigue diciendo la Gemara. Una pequeña introducción voy a dar. Un Nazir, ¿sí? No puede proceder a hacer el Seder Hatiglahat. ¿Qué es Seder Hatiglahat? Seder Hatiglahat incluye lo que es cortarse el pelo y traer los korbanot. Después del lapso de 30 días que se cumplió, tiene que hacer Seder Hatiglahat, que incluye cortarse el pelo y cortarse los korbanot. Ahorita, para poder cortarse el pelo y proceder a hacer todo ese proceso, tiene que haber un pelo que se dejó crecer por 30 días mínimo. Es lo mínimo que se necesita dejar. Para poder proceder con el Seder Hatiglahat, tiene que dejarse el pelo, ¿cuánto mínimo? 30 días. Y si no dejó 30 días, no se puede. Ahorita, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, un Nazir estaba dentro de su lapso de 30 días y de repente viene una persona así mala, unos listim, unos ladrones o lo que sea, y le cortan el pelo, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa en este caso? No interrumpe, no tiene que empezar de vuelta porque no lo hizo a breve, con voluntad, sino fue sin querer. Y después de 30 días, básicamente ya acabó con el lapso de Nezirut. Pero no puede proceder el Seder Tiglahat, o sea, lo que es cortarse el pelo y los korbanot, hasta que pasen 30 días. O sea, tiene que esperar. Después de que ya acabó cuando acabó el primer lapso de 30 días, si se lo cortaron después de 15 en la mitad, tiene que esperar otros 15 más para hacer la última parte de Nazir. Esos días adicionales se llaman Yom Gidul Sear. Sí, así se llaman, Yom Gidul Sear. ¿Qué pasa si en esos días adicionales, sí, o sea, ya acabó el primer lapso de 30 días, solo que ahorita está esperando unos días adicionales, ¿para qué? Está esperando unos días adicionales para poder cumplir los 30 días del pelo. ¿Qué pasa si en esos días adicionales de Yom Gidul Sear la persona vino y se impurificó? Dice la Gemara, Nitma be Yom Gidul Sear, Rab Amar eno soter, afiru le Rabbi Yohanan de Amar soter anemil hija de Kai ben Nezirut, Gidul Sear mishlim Nezirut hu, Ushmuel Amar soter, afiru le Resh Lakish de Amar en soter hatam sheten Nezirut, ajajad Neziruta. Dice la Gemara, una persona que se impurificó en esos días extras de Gidul Sear, hay mahloket. Rav dice que no tumba todos los días. ¿Por qué? También, según la opinión de Rabbi Yohanan antes que mencionó que tumba, eso es únicamente cuando se encuentra dentro del lapso de Nezirut, contando los días de Nezirut, por lo menos uno u otro. Algo no ha sellado, por ejemplo, no contando, sino que no ha sellado todavía el lapso de Nezirut necesario. Pero aquí en este caso, la persona ya acabó el Nezirut necesario, solo está haciendo unos días extras por el tema del pelo, y por lo tanto, en esos días extras, también según Rabbi Yohanan no contradice y no tumba todos los días. Sin embargo, Shmuel dice lo contrario. Shmuel discute con Rabbi y viene y dice que seguro que tumba. Y no nada más según Rabbi Yohanan, sino también según Resh Lakish dice que normalmente no se tumban en los casos anteriores. En este caso,
¿Por qué no se tumba? Porque se encuentra dentro de dos de Nezirut. Entonces, ¿por qué cuando se purifica dentro del segundo va a tumbar el primero? Pero aquí que se encuentra dentro de un Nezirut, porque son días extras por el primer Nezirut, todo es por el primer Nezirut, ahí también Resh Lakish va a estar de acuerdo que se tumban todos los días, inclusive cuando se purificó en estos días extras. Dice la Gemara, Amar Rav Hasda kol modim sheim kidesh sear badam. Así dice la Gemara, así esta discusión. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rav Hasda kol modim sheim kidesh sear badam en lo takana. Dice la Gemara, dice Rav Hasda, ya sea Rabo, ya sea Shmuel, que acaban de discutir ahorita respecto a un nazir que se purificó en estos días extras, si tumba todos los días o no tumba todos los días, ambos están de acuerdo, Rabbi y Shmuel, que si la persona, ¿sí?, por ejemplo, acabó sus 30 días de lapso de Nezirut, ¿sí?, y trajo los korbanot al Bet Hamikdash, y se salpicó la sangre en el Mizbeach, que es lo principal, y todavía no se cortó el pelo, todavía no hizo el tiglahat, y se impurificó ese mismo día. En este caso no hay solución cómo permitirle las prohibiciones de Nazir. ¿Por qué? Porque ya que se impurificó, ya no puede ahorita cortarse el pelo, porque para cortarse el pelo tiene que ser ¿qué? Tiene que ser cuando la persona está tahor, cuando está pura. Y adicionalmente, ahorita no pueden empezar y volver a hacer un seder tiglahat y traer y esperar que se purifique y traer otra vez korbanot. ¿Por qué? Porque ya trajo korban, porque ya se salpicó la sangre. Justo lo hizo en la mitad. Entonces aquí dice la Gemara, no puede traer otro korban y se queda con eso por toda la vida. Dice la Gemara, aliba de man y aliba de Rabbi Eliezer, que van de amar tiglahat meakebet tochmeloti belistor. Pero un segundo, ¿según qué opinión fue dicho esto? Sí, es según la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer opina que el hecho que el nazir no se cortó el pelo, ¿sí?, todavía están todas las prohibiciones del nazir sobre él, él dice que es meakebet, que si no lo haces es gravísimo, que es obligatorio hacerlo, y si no que él dice que la cortada del pelo es parte esencial de la culminación del proceso. Entonces, si no lo has hecho, básicamente, y transgrediste una provisión que te purificaste, en este caso, deberías de tumbar todo, y si tumbaste todo, debería de poder empezar todo de vuelta. Entonces, si hay solución, tú me dices que no hay solución nunca, entonces según Rabbi seguro sí hay solución. ¿Qué me vas a decir que según Jajamim, el aliva de Rabanán, hambre tiglajat, no me va. ¿Qué me vas a decir que según Jajamim, que Jajamim dicen de que tiglajat, de que cortarse el pelo no es tan esencial para culminar el proceso y no es necesario? Bueno, si no es necesario, entonces si ya trajo el corbán, que es lo necesario, ya trajo el corbán, entonces cortarse el pelo no es necesario. Entonces si se purificó después, ¿por qué no va a tener solución? Si no es necesario cortarse el pelo, pues no hay ningún problema. Si dice la hermana, no entiendo esta halajá de Rav Hasda, que si la persona se impurificó entre el corbán y cortarse el pelo no hay solución. Según Rabbi Eliezer, que es necesario y obligatorio el corte del pelo, entonces hasta aunque no se ha hecho el corte del pelo, tiene todas las reglas en Nezirut, y si se purificó, pues tumba todo, empieza de vuelta y tiene solución, que empieza de vuelta y va a traer todo de vuelta. Y según Jajamim, que no es necesario, pues ya acabó todo cuando trajo el corbán. Entonces esa misma es la solución, no necesita ninguna solución, está solucionado. Dice la Gemara, leaolá maliva de Rabanán, umay en lo takaná le mitzvat giluach. Dice la Gemara, en verdad vamos como Jajamim de que efectivamente no es necesario cortarse el pelo. ¿Y por qué me dices que no hay solución? Sí, seguro que hay solución, está solucionado. El hecho que no es necesario, entonces si se purificó antes de cortarse el pelo, está todo solucionado. ¿Qué significa que no hay solución? Que no hay solución para poder cumplir el corte de pelo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el corte de pelo de la mejor manera es cuando la persona estaba pura, aquí ya perdió la mitzvah adecuada. Pero no es que no tiene solución, sí tiene solución, porque ya se trajo el corbán y según Jajamim eso es suficiente, y el tiglahat no es obligatorio, necesario, y algo que impide para que la persona siga adelante. Seguimos un poquito más. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Nazir shekalulo yamav, loquea la tumá, veno loquea la tiglahat. Velo a la yain. Dice Rabbi Yossi Rabbi Haina, ¿qué pasa un nazir que acabó de contar sus días? ¿Sí? 30 días acabó de contarlo, pero todavía no trajo ¿qué? Los korbanot, no trajo korbanot. Y ahí hizo una de las prohibiciones que un nazir no puede, o se impurificó, o tomó vino, o se cortó el pelo. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Dice la Gemara, aunque todo está prohibido, pero hay una diferencia. Si se purificó, recibe malkut, sí recibe latigazos. Pero si tomó vino, se cortó el pelo, en ese lapso de tiempo, ya que ya acabó el lapso de tiempo, ya acabó el lapso de 30 días y solo no ha traído ¿qué? El corbán, por en ese caso decimos de que nada más recibe malkut si se impurifica, pero no recibe malkut si se corta el pelo o toma vino. Dice la Gemara, ¿cuál es la diferencia? Maishna tumá del aquí. ¿Por qué en tumá? ¿Por qué se impurifica si recibe malkut? También está prohibido recibe malkut si ya acabó el lapso de tiempo y no trae los korbanot, a diferencia del resto de las cosas de cortarse el pelo y vino que no.
que está prohibido pero no recibe latigazos. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. De amar kra kol yemeh zirol Hashem le rabot yamim sheleachar melot que yamim shelifne melot. Dice la Gemara porque en el versículo que habla sobre impureza a los muertos de un nazir está escrito la palabra kol yemeh zirol Hashem, y la palabra kol es para incluirte todo, para enseñarte, para incluirte que inclusive si ya acabó el lapso de los días adecuados y no ha traído corbán, es igual a como si fuera que no ha acabado los días todavía. Y de la misma manera que cuando no acaba los días recibe malkut, también cuando acaba los días, si no ha traído corbán, también recibe malkut. Dice la, pero si eso es tu enseñanza, también lo podemos aprender respecto a cortarse el pelo y tomar vino. Y ajia tiglaja nami lijaev de amar rajamaná kol yemen eden nizot tarlo y abola roshola sotem shelachar melot que yemi shelachar shelifne melot vetu kol yemen nizot mikol asher yase mi gefenael sotem shelachar melot que yemi shelifne melot. Pregunta la Gemara, pero un segundo, también la palabra kol fue dicha respecto a la prohibición de cortarse el pelo y también respecto a la prohibición de un nazir de tomar vino. Entonces debería ser que también respecto a tomar vino y también respecto a cortarse el pelo, no nada más esté prohibido si ya acaban los 30 días y no ha traído corbán, sino también si lo hace, recibe latigazos, al igual que el caso de impureza muertos. Dice la Gemara, Shaniaja de Amar Hamaná, Vetime Rosh Nizro, Mishe Nizro Talui lo berrosho. Dice la Gemara, la fuente es otra. ¿Por cuál es la fuente? Que en Tum'a, impureza el muerto, está escrito en el versículo, Vejiamut Met Alav, Vetime Rosh Nizro. Y Vetime Rosh Nizro, nosotros explicamos que está hablando en una persona que depende el nazir de su cabeza, o sea, que ya, un segundito, que ya no hay más nezirut porque ya acabó los días adecuados y lo único que le falta es su cabeza, o sea, cortarse el pelo y los korbanot, y eso fue dicho únicamente respecto a tum'ah, a impureza. Vemos que cuando respecto a impureza al muerto, ahí es que decimos que es importante el tema de la cabeza, el tema de los korbanot, pero respecto al resto de las cosas no fue dicho eso y por lo tanto no aplica eso. Sin embargo, entonces sale que Rabbi Yossi y Rabbi Haina acaba de comprobar y tiene una fuente, no comprobar, pero tiene una fuente para su alajá, que cuando ya acabó el lapso de tiempo, pero no ha traído korbanot, y tras de una de las prohibiciones, únicamente respecto a impureza de la muerte, es una prohibición y recibe latigazos, pero respecto a vino y cortarse el pelo, decimos que es prohibición, pero no recibe latigazos. Sin embargo, la Gemara trae la fuente para esto, que es Vetime Rosh Nizro. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto una baraita en contra de Rabbi Yossi y Rabbi Haina, Meiti venazir shekalu yamav asur legaleach velishtot yaim veletamem lametim veim gileach veshata yain venitma lametim harez de sofeket armaim. Meforash en la baraita está escrito que un nazir que ya acabó los 30 días y no ha traído los korbanot, ¿sí?, no puede cortarse el pelo, no puede tomar vino y no puede impurificarse para los muertos. Y si lo hizo, en los tres casos, ya sea que se cortó el pelo, tomó vino, se impurificó para los muertos, transgredió una prohibición y también recibe latigazos. En los tres casos recibe latigazos, no como en la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Haina, que únicamente en impureza para los muertos y no en la prohibición de tomar vino y cortarse el pelo. Y la Gemara efectivamente se queda en tiufta, se queda en pregunta en contra de Rabbi Yossi y Rabbi Haina de esta baraita que acabamos de leer. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.